Buenos días a todos nuestros clientes y amigos que nos acompañan el día de hoy en nuestro primer webinar de BDO, en donde vamos a cubrir específicamente medidas de carácter impositivo y tributario adoptadas por el Gobierno Nacional a través de la Asamblea y el Ministerio de Economía y Finanzas para atender la crisis del COVID-19 o coronavirus, que sin duda han impactado fuertemente a la economía nacional, así como la economía global. En el día de hoy, mi socia Simone Mitil y mi persona, Rafael Rivera, también socio de la Unidad de Impuestos Ilegales de BDO, vamos a estar desarrollando específicamente las medidas fiscales y tributarias que se han adoptado para atender precisamente esta grave crisis a la que nos estamos enfrentando. Simone. Buenos días a todos. Les agradecemos ante todo pues que estén participando con nosotros. Solo quería comentar que en la sección de preguntas estaremos revisando las preguntas que nos están haciendo. Ya tenemos bastantes. A medida que vayamos avanzando en la presentación, iremos respondiendo las preguntas según aplique el tema. Paso a ti, Rafa. Como les comenté, voy a empezar desarrollando las medidas que el órgano legislativo ha aprobado para atender la situación presente. Se aprobó la ley número 134 del 20 de marzo del 2020, por medio del cual se modifica y extiende la ley de amnistía tributaria 99 de 1919 y también se modifica la ley del Código de Procedimiento Tributario. De igual forma, se dictan otras disposiciones que habilitan precisamente la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas dicte el Decreto Ejecutivo 251 del 24 de marzo del 2020, por medio del cual se otorgan ciertas medidas tributarias como periodos de gracia que Simone va a poder desarrollar más adelante. La Ley 99 del 2019 otorgó un periodo de amnistía que se extendía hasta el 29 de febrero del 2020. Este periodo de amnistía era otorgado para todos los impuestos adeudados por contribuyentes al 30 de junio del 2019. Por su parte, la nueva Ley 134 de 2020 lo que hace es extender ese periodo de amnistía hasta el 30 de junio del 2020, pero se mantiene cubriendo los impuestos adeudados al 30 de junio del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que la extensión de la ley de amnistía no cubre periodos con vencimientos en estas fechas, llámese el impuesto a pagar por personas jurídicas del 2019, el impuesto a pagar por personas naturales o los avisos de operaciones. Esos no están cubiertos con la ley 134. Más bien se cubren con el decreto 251 que comentaremos más adelante. Bien, otra de las facilidades que otorga esta ley 134 de 2020 es que habían unos plazos para cumplir arreglos de pago que vencían el 30 de junio del 2020. Con esta nueva ley 134, esos periodos para cubrir esos arreglos de pago se extienden hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, se otorgan 6 meses adicionales para que los contribuyentes puedan cumplir con esos arreglos de pago. Otra diferencia útil y que me parece a mí práctica es que bajo la ley 99 había que cumplir un proceso de notificación formal en donde el contribuyente tenía que manifestar a la DGI que se acogía a la amnistía para entonces proceder con su aplicación. Este procedimiento, pese a que podía hacerse online, de todas formas era un procedimiento previo a la utilización efectiva de la amnistía. Con la ley 134, lo que se procura es que la aplicación de la amnistía se haga de forma automática, directamente cuando el contribuyente realiza el pago de los saldos que tenía morosos o pendientes, y la propia ley se encarga de decir que el acogimiento a la amnistía se hará de oficio, es decir, no requiere formalidades o procedimientos previos. Por lo menos, esto es lo que ha ordenado la ley 134 del 2020. Finalmente, tenemos también que la ley 99 preveía una facilidad para que todos los contribuyentes que tuviésemos
mejoras, llámese casas, apartamentos, propiedades inmobiliarias, que no hubiéramos reportado esas mejoras, nos daba la oportunidad de reportarlas hasta el 29 de febrero del 2020. Con la ley 134 se extiende ese periodo hasta el 31 de diciembre del 2020, con lo cual se otorga un plazo adicional de casi 10 meses más para que podamos abocarnos a esa formalidad de declarar cualquier mejora que se hubiese omitido en el pasado. Otra de las medidas relevantes de la Ley 134 tiene que ver con la entrada en vigencia de varios artículos de la Ley 176 del 2019. Aquí le colocamos un índice de referencia para que ustedes puedan verificar cuáles son esos artículos del Código Tributario que quedan vigentes, pero vamos a enfocarnos en los artículos 9 y 11 del Código Tributario y cuya vigencia se adelantó en virtud de esta Ley 134. El primero se denomina de forma general excepción al principio de legalidad y lo que prevé es que se puede ordenar una suspensión total o parcial de tributos de cualquier tipo o especie, aclaro, administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos. Se puede otorgar un diferimiento de pagos. Esto no es más que permitirme pagar más tarde que las fechas previstas normalmente en la ley. También permite la posibilidad de que estas medidas de ayuda se tomen o a nivel nacional o a nivel regional. En el decreto 251 las medidas se han adoptado con carácter nacional y se permite que se adopten estas medidas a través de un decreto ejecutivo, pero solo en casos de estado de emergencia declarados debidamente. Y en nuestro caso, pues tenemos que la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020 decretó efectivamente un estado de emergencia en Panamá. El artículo 11, por su parte, también se adelantó su entrada en vigencia y lo que propone es una especie de control sobre la Asamblea Nacional, de manera tal que cuando se vayan a evaluar proyectos de ley que afectan la recaudación de impuestos por parte del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea va a requerir una evaluación del impacto económico de ese proyecto, sea que se trate de incentivos fiscales, exenciones, rebajas, creación de tributos nacionales o cualquier otra medida que afecte la recaudación. Lo que quiere decir es que hay que tener una cuantificación económica de los sacrificios fiscales que en recaudación podrían suponer medidas que a nivel de proyectos de leyes la Asamblea Nacional esté proponiendo para aprobación. Adicionalmente, y no menos importante, es que se permite también a los contribuyentes la oportunidad de actualizar la presentación de declaraciones y formularios informativos que se hubiesen debido presentar hasta el 29 de febrero del 2020. ¿Esto qué quiere decir? Nos estamos refiriendo a declaraciones en las que no se liquidan impuestos para pagar, sino que se debe suministrar información para que la DGI pueda ejercer controles y fiscalizaciones, pero que también muchos de ellos llevan implícita la aplicación de multas cuando se omite su presentación. Y en una medida atinada, pues esta modificación aprobada a través de la Ley 134 permite que se presenten informes de donaciones, informes de contribuyentes no declarantes como ONGs, informe de planillas 03, o sea, en la planilla de los asalariados o colaboradores, informe de fondo de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, informes de aseguradoras, incluyendo certificación de gastos médicos para el asegurado, que tomamos generalmente como deducción en las declaraciones, certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales sin interés preferencial, que también tomamos muchos como deducciones en nuestras declaraciones. Todos esos informes que no se hubieran presentado pueden presentarse sin multas ni recargos, siempre que hubieran estado debidos o que hubiéramos omitido su presentación al 29 de febrero del 2020.
Se incluye también uno de los más conocidos y relevantes, el informe de compras, importaciones de bienes y servicios, informe de ventas con tarjetas de crédito, informe de precios de transferencia, declaración jurada de rentas de personas naturales y declaraciones juradas de rentas de personas jurídicas, incluyendo aquellos de regímenes especiales como Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, etc. Todos estos formularios que debieron haberse presentado al 29 de febrero, pero no se presentaron, también se abre la oportunidad de presentarlos sin multas ni intereses hasta el 30 de junio. He concluido con mi parte y lo que continuaría sería el desarrollo del decreto 251 por parte de mi colega Simone Mitil. Rafa, gracias por tu presentación muy clara. Para ampliar un poco más respecto al tema de los arreglos de pago, hay dos situaciones con respecto al arreglo de pago. Uno, son arreglos de pago que ya se habían efectuado en su momento y que por alguna razón el contribuyente no los pudo terminar, y nuevos arreglos de pago. En ambos casos ya no se llaman arreglos de pago, se van a llamar convenios de pago, que es exactamente lo mismo, y se está solicitando que los contribuyentes hagan un abono del 25%. Para nuevos arreglos, para nuevos convenios de pago, eso queda bastante claro, pues porque la persona no había hecho un arreglo de pago aún. Lo que no queda muy claro es el hecho de que aquellas personas que ya tenían un arreglo de pago y por alguna razón no pudieron cumplirlo a la fecha en que se vencía, pues pareciera que les están solicitando un abono o un pago adicional del 25%. Este tema en varios foros que se han comentado, donde ha participado el director general de ingresos, pues no ha sido aclarado aún y esperamos que sea aclarado próximamente. Bien. Como comentó Rafael, complementando la ley 134 con unas modificaciones que se hicieron al Código de Procedimiento Tributario, se permitió que la DGI pudiera reglamentar a través de decretos ejecutivos ciertos temas para flexibilizar la oportunidad del cumplimiento y las oportunidades de los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones. Y emitió el decreto 251 del 24 de marzo del 2020. Este decreto toca varios temas y vamos a tratar de explicarlos poco a poco. El primero de esos temas es el pago de los tributos, es decir, hasta qué fecha se pueden pagar los tributos. Y establece el decreto 251. Durante el término de vigencia del estado de emergencia nacional, se concede un plazo de 120 días calendarios contados a partir de la fecha de promulgación de la ley 134 de 20 de marzo de 2020 para el pago de tributos que se canse durante ese periodo. De ahí es la conclusión que Rafael explicó hace un momento. Es a partir de la vigencia, es en ese periodo y queda como fuera de este periodo impuestos causados en periodos anteriores. Los 120 días contados a partir de la fecha de promulgación de la ley 134 se vencen el 17 de julio, que es viernes. Ha habido varios temas, varias personas decían que era el 18, que era el 19, que es el 20, pero ayer en un foro que participó el director general de ingresos, el CONEP, aclaró que la fecha de vencimiento es 17 de julio. La extensión de las fechas de pago, se los hemos puesto en este cuadrito para que podamos verlo, cuál era la fecha original de vencimiento y cuál es la fecha extendida. El impuesto sobre la renta causado del periodo 2019, que debía pagarse ayer a más tardar, se puede pagar hasta el 17 de julio del 2020. El impuesto de aviso de operación, que también debía pagarse a más tardar el 31 de marzo del 2020, también se puede pagar el 17 de julio. El impuesto complementario, que tiene una fecha de pago al 30 de junio de 2020, se puede pagar hasta el 17 de julio del 2020 también. El impuesto sobre la renta estimado, más adelante vamos a hablar sobre cómo estimarlo, cómo calcularlo y qué me permite la ley en estos momentos, pero las fechas de pago han cambiado de 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre a dos pagos de 30 de septiembre y 31 de diciembre. El ITBMS de los meses de abril, mayo, junio puede pagarse hasta el 17 de julio. No es lo mismo hasta qué fecha puedo pagar el impuesto, en qué momento debo presentar el formulario, y eso lo vamos a explicar ahorita.
El impuesto de inmuebles, la primera partida que vencía el 30 de abril, se puede pagar hasta el 17 de julio también, y la tasa única, de los vencimientos de 15 de julio, se puede pagar hasta el 17. Y la ganancia de capital sobre bienes inmuebles y valores, que se debe pagar 10 días después de que se recibe el pago, se puede pagar hasta el 17 de julio. Hay varias excepciones y eso es importante tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, esta lista que les acabamos de mencionar no está así descrita en el 251, estas excepciones sí están puntualizadas en el 251. El impuesto sobre la renta retenido a los empleados no está extendido su pago. Se debe pagar en las fechas que normalmente se pagan junto con la planilla de la Caja del Seguro Social. Esa es una pregunta que estuvo sumamente vigente la semana pasada. Como ustedes saben, era la fecha de pago de todos estos impuestos y cuotas ante la Caja del Seguro Social. Impuestos sobre la renta retenido a no residentes. El plazo de pago son 10 días después del pago de acreditamiento. Eso no está extendido, debe pagarse de forma normal. La planilla ocasional son 5 días siguientes a la fecha de pago o acreditamiento. Todos los ITBMS retenidos, el retenido a no residente, el retenido por el Estado, el retenido por los agentes de retención, se deben pagar el 15 del mes siguiente. No está extendido la fecha de pago de ninguno de estos impuestos, a pesar de que el ITBMS causado de mi operación sí está extendido hasta el 17. Las retenciones no están extendidas. El impuesto sobre dividendos se debe pagar 10 días después de su pago o acreditamiento, y el impuesto de inmueble que retienen los bancos, que tiene una fecha de pago, tampoco ha sido extendido y esto debe pagarse normalmente. A mí me parece muy interesante estas excepciones, sobre todo la de retención de ITBMS en momentos en que, pues, si bien es cierto, me permiten extender mi pago de mi ITBMS causado hasta el 17 de julio, no me van a permitir extender el pago de las retenciones que voy a tener que pagar en las fechas normales. El razonamiento detrás de esto lo explicó el director general de ingresos en varios de los foros en que participó el día de ayer. Pues las responsabilidades de agente de retención, ellos consideran que son responsabilidades que son extensivas y por lo tanto pues no debían estar cubiertas por esta especie de moratoria o aplazamiento para el pago de los impuestos. Con relación a la declaración jurada de rentas del 2019, el plazo definitivo para su presentación es el 30 de mayo del 2019, sin la necesidad de hacer ninguna solicitud de prórroga. El artículo que se refiere a la prórroga de un mes que normalmente se puede solicitar ha sido dejado sin efecto para estos propósitos. Sobre este punto solamente quiero hacer la observación de que los sistemas de la DGI todavía no están adecuados a estas disposiciones de las que estamos hablando. Por lo tanto, si usted no solicitó su prórroga y usted hoy quiere presentar su declaración de renta, el sistema efectivamente le va a causar la multa. Lo que quiero decir con esto es que la medida recomendada en estos momentos es no adelantarse a presentar nada hasta que estemos seguros de que la DGI ha hecho las adecuaciones correspondientes. Por la sencilla razón de que es mucho más conveniente esperar a estar seguros de cuáles son los resultados de las acciones que vamos a tomar en el ITAX. El director general de ingresos también comentó eso ayer en los foros en los que participó y dijo que estaban trabajando en estos temas. A mí me parece importante pues que exista una buena comunicación por parte de la DGI respecto a este tema y que nos avisen, bueno, ya están listas todas las adecuaciones, por favor procedan a sus presentaciones, pero en este momento varios colegas han comentado en distintos foros que no hay ninguna de esas adecuaciones realizadas. Así que, por lo tanto, esperar es lo más recomendado. Si usted está listo con su información, con su declaración de renta, si usted tiene todo preparado, pues esperemos. Algunas personas dicen que esperemos hasta el 15 de abril. Otros recomiendan que esperemos hasta el 30 de abril. Veamos, mantengámonos informados, mantengámonos pues conectados con los distintos medios de información que mantiene la DGI a través del Instagram, a través del Twitter, a través de distintos medios y gremios. A través de distintos gremios, la DGI se ha estado comunicando activamente con el CONEP, con la Cámara de Comercio, con AmCham,
como para mantener informados a sus miembros. Y nuestra recomendación es que usted manténgase informado, manténgase comunicado con su asesor tributario y espere a que le den, digamos, un go de que es seguro tomar distintas acciones en el iTax. En este momento todavía esas adecuaciones no se han hecho. El otro tema que también quedó reglamentado a través del decreto 251 de los documentos y solicitudes. En este ambiente en el que estamos, en que no podemos desplazarnos con libertad porque estamos dentro de la cuarentena obligatoria, la Dirección General de Ingresos está trabajando a capacidades mínimas con solamente los funcionarios más necesitados, más imprescindibles en sus funciones, pues definitivamente que no era recomendable abocar a montones de funcionarios a hacer filas afuera de la DGI para presentar absolutamente nada. Y considerando eso, el 251 dice que se autoriza la presentación de documentos originales y copias autenticadas de forma electrónica que sirvan como prueba para cualquier trámite y solicitudes ante la DGI. Sobre ese punto yo creo que es importante puntualizar que dice documentos originales y copias electrónicas. Eso no significa que las formalidades de los documentos, por ejemplo, los poderes, se puedan omitir. Tienen que mantenerse las formalidades, los notarios están trabajando en unos horarios especiales, las distintas notarías, así que lo importante es coordinar apropiadamente cómo se va a hacer este proceso, pues para no entrar en ningún tipo de contravención de las normas de movilidad limitada y restringidas que están vigentes. En esa misma línea, la solicitud de no aplicación del CAIR se podrá presentar totalmente de forma electrónica. El plazo de presentación anotamos que no ha cambiado, es decir, se debe presentar la solicitud de no aplicación al CAIR dentro de los 5 días después de la presentación de la declaración jurada de rentas del 2019. Este tema tiene bastante ansioso a varios colegas y varios profesionales, pues porque sabemos que la plataforma de la DGI en este momento no tiene esas capacidades para poder recibir gran volumen de documentación o documentos que tienen gran volumen, documentos que llamamos comúnmente pesados, documentos en PDF, por ejemplo, la prueba de depreciación detallada, que hay que presentarla completa para los 2 periodos de forma comparativa. Ese es un documento que para algunos contribuyentes es bastante grande, algunos tiene 200, 300 páginas. Esas son las preocupaciones que tenemos ahorita. Con respecto a ese tema, también en los foros en que participó el director general de ingresos el día de ayer, aclaró que están haciendo las adecuaciones correspondientes. Así que, nuevamente, mi recomendación y la recomendación de la firma es que preparemos todos nuestros documentos, tengamos todo en orden y esperemos a que nos den una luz verde para proceder y minimizar cualquier tipo de riesgo relacionado con la falta de capacidad de las plataformas de la DGI para recibir información. Con respecto al impuesto sobre la renta estimado, se ha establecido que se podrá hacer un ajuste al impuesto sobre la renta estimado que se paga durante el año 2020. Ese impuesto, sin embargo, ese ajuste, no podrá ser menor al 70% del impuesto causado, no podrá ajustarse el impuesto de manera que quede menos del 70% del impuesto causado del 2019, es decir, que puede ser un ajuste hasta del 30%, para que ese ajuste no sea sujeto a investigación y verificación. Sobre ese punto nosotros nada más queremos comentar que pues se pueden presentar circunstancias extraordinarias caso por caso a los contribuyentes donde una estimación menor al 70% sea razonable y se encuentre debidamente justificada. Nuestra recomendación es que este caso sea analizado con su asesor tributario de confianza y que tomen una determinación que sea justa económicamente para la empresa, justa económicamente para la DGI y lo más importante que esté debidamente sustentado. Y sobre ese tema de la estimada, pues también les comenté al principio que los pagos ya no serán 3 pagos en junio, septiembre y diciembre, sino que son solo 2 pagos en septiembre y diciembre. Con respecto a las microempresas que bajo la ley
33 del 25 de julio del 2000 tienen una exención de impuestos sobre la renta por los 2 primeros años a partir de su registro en ANPYME. Se ha considerado que para darles una oportunidad en este año que pues se presenta tan difícil, se les va a extender ese plazo de exoneración del impuesto sobre la renta a todas aquellas MIPYMES cuyo plazo se les vencía en el 2019 o que se vencerá en el 2020. Se les va a dar un año más, que es como una medida, pues como un alivio tributario para las empresas que se encuentran en esta situación. Con respecto a los pagisalvos, pues hay 2 medidas que también son de tipo práctico. La primera es que hasta el 17 de julio se exime la presentación de los pagisalvos de la Caja de Seguro Social y de la DGI en los trámites que se realizan ante la Dirección General de Tesorería, que es la que gestiona pagos contra el Tesoro Nacional y contra la Dirección General de Ingresos por cualquier tipo de trámite. Adicionalmente a eso se faculta a la DGI para que pueda autorizar pagisalvos refrendados, aunque el contribuyente presente irregularidades o morosidad. Estas 2 medidas me parece que son bien prácticas y pues permiten también mucha flexibilidad. ¿En qué manera o en qué medida podrá la DGI responder de forma rápida a este tema de los pagisalvos refrendados? Pues me remito a mis comentarios anteriores. Hay que ver a partir del mes de abril cómo va a estar operando la DGI, porque como ustedes saben, sigue operando con facilidades reducidas. Respecto a las disposiciones finales, pues hay 2 cosas que comentar que son importantes. Se faculta a la DGI para que pueda, a través de resoluciones debidamente motivadas, extender los plazos de presentación de declaraciones e informes sin que se causen multas, siempre que ellos puedan prever que durante el periodo de emergencia nacional la capacidad de los contribuyentes para cumplir con la presentación de tales informes se ha visto afectada. Esto es importante porque vamos a referirnos a continuación a un decreto que salió publicado ayer en la tarde y que se refiere específicamente a este tema. El otro punto que es muy interesante es también quiénes están excluidos de todos estos beneficios. Están excluidos de todos estos beneficios los contribuyentes que mantengan procesos por evasión fiscal, administrativa o defraudación fiscal. Se entiende que el proceso ha iniciado transcurridos los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva. No sé, Rafa, si tú tenías algo que comentar al respecto de las cosas que habíamos hablado sobre ese tema de los que están en procesos de defraudación fiscal. Sí, básicamente hay dos aspectos que comentar. Uno, que esa restricción ya venía contemplada en la Ley 99 del 2019, es decir, para efectos de la amnistía que se decretó el año pasado, se prohibió, digamos, a contribuyentes que estuvieran sujetos a investigaciones de defraudación fiscal acogerse a los beneficios de la amnistía, que como todos sabemos son muy importantes porque actualmente lo que te dicen es que solo pagas el 85% de los recargos e intereses que de otra manera hubieses tenido que pagar. Y este decreto ejecutivo 251 replica esa restricción, aunque para mi interpretación me parece que ha sido demasiado rígida porque no le está prohibiendo beneficiarse de la amnistía a contribuyentes que hayan sido condenados por defraudación fiscal, sino a contribuyentes que están siendo investigados por defraudación fiscal y que al agotar dichas investigaciones podrían ser declarados no responsables de delito de defraudación fiscal. Por eso me parece que la medida es bastante agresiva y ojalá pueda ser revisada por el Ministerio de Economía y Finanzas durante este plazo que va a estar operando bajo la situación de emergencia nacional. Así es, Rafael, creo que estoy de acuerdo contigo que la medida fue un poco extrema, pero bueno, veremos cómo se va. Hay una unidad, como sabes, hay una unidad en la DGI que fue establecida para todo este tema de defraudación fiscal y entiendo que, aunque no había muchos casos, ya había casos que habían sido notificados. El tema de que los términos están suspendidos, pues ayudaría solamente si estás dentro de los 5 días, pero si ya pasaste los 5 días, pues se entiende que tu proceso
pues aunque esté detenido, estás dentro de un proceso de defraudación fiscal. Yo diría que ya para concluir, el último punto sería el tema de la resolución que fue emitida el día de ayer, y la mayoría de las preguntas que estoy leyendo aquí tienen que ver precisamente con temas relacionados con esa resolución. El día de ayer se emitió la resolución 201-2401 y se establece, se permite a los contribuyentes, se informa a los contribuyentes que tendrán hasta el 30 de junio de 2020 para presentar los siguientes formularios: el informe de contribuyentes no declarantes, el informe de ventas con tarjeta de débito y el informe de compras e importaciones de bienes y servicios, o el informe 43. Para presentar esos informes que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, pueden presentarlos hasta el 30 de junio del 2020. Con relación al informe de pagos a terceros y el informe de donaciones recibidas correspondientes al 2019, tienen hasta el 31 de mayo para presentarlos. Simone, efectivamente, este es el primero de una serie de webinars que estamos planificando tirar en vivo. Básicamente vamos a cubrir temas de mucha relevancia para la operación de todas las compañías, incluyendo laborales, incluyendo cómo las medidas de cierre dictadas por el Ministerio de Salud afectan la actividad comercial, contratos y demás. Y también el propio análisis, digamos, desde el punto de vista de corporate finance, de cómo mejorar o adecuar lo que es la conservación del flujo de caja, el cash flow, que es súper importante en esta crisis, y también reestructuración de pasivos y deudas, que pues también es algo inevitable en una situación como la que estamos enfrentando. Nosotros vamos a estarles comunicando también de estos nuevos webinars a través de nuestro contacto directo con clientes y nuestras redes sociales, y les agradezco nos sigan acompañando como lo han hecho el día de hoy. Muchas gracias.